Buenas tardes o buenas noches o en el momento que se encuentren mirando este video. Mi nombre es Erika de la Cruz Rijo. Pertenezco a la asignatura Literatura Hispanoamericana con la maestra Margarita Corporán y en ese momento estaré dando una breve explicación sobre lo que es de los contenidos de la unidad número 3, lo cual se trata sobre la novela y el cuento de vanguardia. Bien, la narrativa vanguardista adopta las experiencias de las escuelas o ismos de la lírica moderna y también se eleva sobre el realismo relacionista de la adaptación anterior. Estas con modificaciones que se advierten en los campos. Estas son las temáticas y las formas. El género literario que más interesante protagoniza la revolución vanguardista es la poesía. Sin embargo, la narrativa también muestra la ruptura, esa ruptura con las formas artísticas tradicionales propias de la vanguardia, tanto en la forma como en los temas. Uno de sus representantes es Alejo Carpentier, 1914-1982. Este profundizó en los estudios de música e incorporó los estudios musicales a la creación propistal. Las novelas que más renombre han dado a Carpentier son El siglo de las luces y El recurso del método. Las características de sus obras, dentro de las características están la música. Esta también es una columna vertebral de todo lo que se escribe. La realidad es ofrecida a través de a través de un mundo vividamente artístico. También manejo virtuoso de imágenes y metáforas sonoras y también vivientes. Bien, dentro de lo que cabe, en esta exposición la noción de la existencia del vanguardismo es considerado por algunos como una característica del modernismo. A diferencia de la posmodernidad, muchos artistas se han alineado con el movimiento vanguardista y aún continúan haciéndolo, trazando una historia a partir del dadaísmo y pasando por los alrededores de la década del 1930. Estos movimientos artísticos renovadores, generalmente dogmáticos, se empujan en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde donde se enfrentaron al modernismo. Desde el punto de vista histórico, el tercer siglo del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Revolución Bolchevique en octubre de 1917 fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominicana por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico. La aparición de automóviles, de avión, del cinematógrafo y el gramófono, entre otras. El principal valor fue pues la modernidad o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, o sea, lo original mediado tecnológicamente. Por su parte, en el ámbito literario era precisa una profunda renovación de esta voluntad de ruptura con lo anterior, la lucha contra el sentimentalismo, de la aceptación de los inconscientes, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo. Nacerán las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando
alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenados. Los parámetros creativos en la poesía también se rompe con la métrica y protagonismo los aspectos considerados irrelevantes como la topografía. Una de las características visibles de las vanguardias fue la actitud provocadora. Se publicaron manifiestos en lo que se destacaba todo lo producido con anterioridad, que también se desechaban por defactos. Al mismo tiempo que se reivindicaba lo original, lo lúdico estaba desafiando los modelos y valores existentes. También surgen diferentes ismos, como ya lo habían mencionado anteriormente. Estos son futurismo, dadaísmo, cubismo, constructivismo, ultraísmo, surrealismo, supremismo, rayonismo, etcétera, entre otros. Diversas corrientes vanguardias con diferentes fundamentos estéticos. La vanguardia europea presenta un conjunto de movimientos artísticos y culturales que tuvieron lugar en varios lugares de Europa. Desde principios del siglo XX, las vanguardias artísticas europeas que se destacaron fueron expresionismo, también fauvismo, el cubismo, el futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc. Juntos, estos movimientos han influido en el arte moderno mundial, desde la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, el cine, la música de teatro, etc. La vanguardia europea artística superó el límite hasta ahora encontrado en las artes, proponiendo así nuevas formas de actuación estética, el cuestionar también los estándares de impuesto. En el contexto histórico, con el advenimiento de la Revolución Industrial en el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, la sociedad experimentó varias transformaciones. Destacamos los avances tecnológicos, los avances industriales, los descubrimientos científicos, entre otros. En este sentido, el arte ha demostrado la necesidad de proponer nuevas formas estéticas y de disfrute artístico también, basadas en la realidad actual. Así, los movimientos artísticos europeos que surgieron en el fervor de las ideas de la época estaban directamente contra los ideales de la guerra. Los artistas también usaron la ironía, la capacidad de sorprender al público, para despertar en ellos otras formas de disfrutar y reflexionar sobre la vida. Manuel Rojas Sepúlveda fue un escritor chileno, autor de muchos libros, entre estos más de 20, que abarcaron cuentos, novelas, poemarios y ensayos. En 1957 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura, aunque se les recuerda por su adhesión al anarquismo militar también. Su primera publicación literaria fue un poema, El soneto El gusano, que apareció en 1917 en la revista Los 10, perteneciente al grupo homónico. 4 años más tarde, en el 1921, a su paso por Mendoza, integrado una compañía de teatro, publicó un poemario bajo el nombre de Poéticas en la revista de Ideas Futuras. En su cuento El hombre de ojos azules, Kanaka Joe es un hombre norteamericano que viajó a Punta Arenas en busca de oro. Él es el hombre de los ojos azules, que muere solo en medio de la nieve luego de buscar oro. Al igual que Pedro, es un hombre sumamente codicioso que incluso llegó a morir por su afán de obtener oro. Guerra del tiempo. Este es un libro del escritor y musicólogo urbano Alejo Carpentier. Publicado por primera vez en 1958, está integrado por 3 cuentos: Viaje de la semilla, Semejante a la noche y El camino de Santiago. Su característica principal es el centro de conexión de los relatos, es el juego también constante con el tiempo que el autor nos presenta en cada una de sus obras. En El viaje de la semilla,
cuenta la vida de un marqués desde su muerte hasta el momento en que entra al claustro materno de su madre. Semejante a La noche, en este existe mucha ambigüedad con respecto al personaje o personajes centrales del cuento, pudiéndose también interpretar desde, ¿cómo le digo?, un solo en dos épocas, hasta cuatro diferentes, uno en cada capítulo. Lo que se manifiesta que son las etapas de la historia, las verdaderas protagonistas provocando en los seres humanos esos mismos sentimientos a pesar de vivir en contextos diferentes. En el Camino de Santiago, Juan, protagonista de ese cuento, se propone realizar el Camino de Santiago, pero una vez llegando a España se tuerce de viaje y entonces